¿Este es el mejor camino para lograr eso? En principio me da la impresión que no, pero no lo sé, porque hubo un cambio de escenario tan grande, tan grande, con lo que para mí es un error histórico de la derecha en Argentina, que todo puede ser. Por lo pronto, las primeras horas lo que vemos es esto, y con el temor siempre de que esto se desbande. Si uno ve... miren, Feynman dijo algo que no quiero pasar, porque me violenta. No lo quiero pasar, me violenta. Comparándola con Videla, que eso me violenta. Esas cosas pueden generar violencia en una militancia que está sensibilizada, que está dolida, que está angustiada. Una vez mucha gente llorar. Yo conté ayer, me llevó un taxista a mi casa y cuando llegamos, el tipo ni me había hablado, y me miraba. Y cuando llegamos, el tipo se bajó, me abrazó y se puso a llorar. La gente está muy sensible. Entonces, si la derecha, además de meterla en cana, quiere meterla en una celda y no en la casa, y quiere maltratarla todo el día, bueno, yo no sé a dónde llega esto. A mí me parece peligroso, me parece una provocación muy grande ante gente que está mal y que está reaccionando de una manera que no reaccionaba antes, porque la gente no se peleaba con la policía como lo vimos. La gente común, estoy hablando, ¿eh? No la gente que va a eso. La gente común estaba peleándose con la policía ayer. Eso es un signo de violencia. Guarda. Veremos cómo siguen las próximas horas. Veremos también si esa multitud se sostiene. Es difícil de sostener tanta gente en la calle, la gente que tiene que ir a laburar y qué sé yo. Veremos cómo se transita. Pero estamos en territorio inexplorado, con algunas posibilidades de que cambie esto y que Milei realmente deje de ser el protagonista. Y también posibilidades de que por ahí se cometa un error histórico de qué hacer con este empoderamiento. Nicolantos. Roberto, claramente hay novedades todos los días, como vos decías recién, lo dijimos en otras ocasiones, es territorio inexplorado para el peronismo, para el gobierno que se encuentra en una situación donde va viendo que el poder transcurre por otros cauces. Y en ese sentido, a ver, para seguir un poco tirando el hilo de tu análisis, que me parece que está bueno, la conducción es una responsabilidad. También es un honor y también es una situación de poder, pero sobre todo una responsabilidad. Y aunque parezca paradójico, la centralidad que ganó Cristina a partir de su condena también la hace más responsable por el futuro del espacio político que se ve reflejado en ella y que es mucho más amplio que ese núcleo más pequeño, como se vio en las manifestaciones que hubo a partir del lunes, tanto por parte de dirigentes políticos, gobernadores, intendentes y demás, como en la calle. La pregunta entonces es eso, si desde ese lugar de mayor responsabilidad... Una cosa como el hombre araña sería. Bueno, la frase, un gran poder trae una gran responsabilidad, sí, Claro. sí, sin duda se podría aplicar a esto. Pero, de nuevo, si Cristina efectivamente lo que busca es la unidad del peronismo, como dijo en las notas que dio antes de la condena, ahora tiene que demostrarlo con los hechos. No alcanza con ponerse en un lugar de perseguida, que no se puso ella, digamos, con asumir el lugar de la persecución, que tampoco es nueva, sino, y en esto quiero ser muy coherente con lo que vengo diciendo desde hace muchos meses, con ponerse al frente de lo que viene después. Porque hoy más temprano escuchaba que Ari comentaba en Habrá Consecuencias un estudio que salió de Subán Córdoba, que muestra que este tema, como casi todos en la Argentina, cae en la grieta. Tenés la mitad del país que piensa que está bien juzgada, la mitad que no, la mitad que piensa que tiene que ir presa, la mitad que no. Pero en la franja de los menores de 30 años es casi 75-25 en contra de Cristina. Ajá. ¿Creen que está bien condenada eso? Creen que está bien condenada. Mirá. 3 de cada 4 menores de 30 años creen que está bien condenada, cuando en general es 50-50. Claro. Y mi análisis, se habla de, bueno, los medios, de las redes, se pone mucho hincapié en las redes y demás. Yo tengo otra lectura de eso. Yo creo que los que tienen menos de 30 años son los que no vivenciaron en carne propia lo bueno del kirchnerismo, pero también los que no vivenciaron en carne propia el país antes del kirchnerismo. No vieron el 2001, no vieron los 90. Y en ese escenario... Eso pasó en Cuba cuando fueron pasando las generaciones y empezaron a aparecer los cubanos que no habían vivido. Pasó en todos lados. Claro. Pasó en Occidente, si querés decir, en Estados Unidos y en Europa, cuando empieza a quedar atrás el estado de bienestar.
hay generaciones que no habían vivido la preguerra y entonces Claro. no entendían, y por eso, sobre eso se montaron Thatcher y Reagan para hacer los recortes. Pasó en Rusia varias veces en la experiencia soviética. Digo, no es una novedad argentina. Y no es Pero- buena idea, te sumo algo, no es buena idea atacarlos por no haber vivido eso. No, para nada. Es que no es por atacarlos. No, Mi no punto digo es- vos, digo para la política. Que diga, los jóvenes no entienden nada porque no le ese no saben. Bueno, mirá que votan además. Pensá que entraron en edad laboral como mucho en el gobierno de Macri. Es Claro. decir, que arrastran O una incluso algunos narrativa. que entraron en los últimos años de Cristina, que no fueron los mejores. 2013, 2014, 2015 fueron años menos beneficiosos para los argentinos que los anteriores. Ahora, ante la ausencia de esa experiencia de vida, que es lo que en la mitad de la población más grande de 30 equilibra un poco las cosas, lo que hay es un duelo de narrativas, lo que hay es un duelo de relatos. Y seguimos teniendo una derecha que sabe construir un relato muy eficiente de qué fue lo que pasó en los últimos 10 años y en los 10 anteriores, e incluso en los 90, porque muchos de esos pibes piensan que los 90 era una época en la cual no había inflación, la gente se iba a Disney, estaban todos contentos. Y del otro lado, y no es solo responsabilidad de Cristina, desde ya, de todo el ámbito popular, no hay una contranarrativa eficiente para ir a discutir y a contarles a esa gente que no la vivió qué es lo que está en juego. Y me parece que lo que decida Cristina hacer con esta nueva situación de centralidad en la que la puso la Corte Suprema, Mañeto, Roca, y demás, Hay que decir que ella lo lleva muy bien, porque hay que tener la templanza que está teniendo Cristina, ¿no? No sé qué haría, qué sé yo, ¿te acordás que Johnny Viale cuando lo agarraron arreglando la nota se estuvo 2 días tirado en Sí. la cama llorando, qué sé yo? Imagínate si el día que Yo le me digan que vaya en imagino- cana, que ya va a llegar, digo, no sé Roberto, lo que va a yo hacer. No lo sé porque no estoy ahí, pero yo me lo imagino a Cristina que sale al balcón, Sí. baila, vuelve a entrar, pone la tele, ven cómo están todos recalientes con que salió a bailar y vuelve a salir al balcón Claro. para seguir jodiéndolos. Porque Ahí- ella también funciona muy así, es muy pilla, es muy Sí. reactiva. No, es que estas Eh, cosas la mejoran. Pero el tema es el mediano y el largo. En el corto plazo Bueno, ella eso es lo que muy estamos tratando inteligente. nosotros de salirnos de esta semana y ver cómo sigue. Quiero escuchar la opinión de Diego. Bueno, varias cosas, ¿no? Me parece lo central de lo que venías comentando es Milei como actor de reparto, la definición que usaste, ¿no? Milei como un convidado de piedra, alguien que no había nacido cuando empezó esta confrontación, y se lo están diciendo los dueños del poder, ¿no? Ayer lo charlábamos con Ari también en algún encuentro que tuvimos, ¿no? Me parece que hay un poder, Máximo Kirchner lo decía recién, pero también tenemos para desarrollarlo en el programa, un poder que tiene más que ver con el poder que perdió su turno en el gobierno, el poder del macrismo, ¿no? Se orbita en torno a Macri, ese poder mafioso de Comodoro Pi, algunos actores del poder económico, que eligieron un momento en que Milei ni siquiera estaba en la Argentina para dar un golpe. Claro. Un golpe político que tiene consecuencias todavía impredecibles porque no sabemos. Todavía tiene que bajar la espuma, también coincido con eso. Hay que ver en qué deriva y cómo la sociedad reacciona y siente este golpe. Si es un golpe solo contra Cristina, contra el grupo que la sigue incondicionalmente, o si es un golpe que en realidad condiciona las elecciones libres, la democracia, las formas de la democracia, ¿no? Es un sistema muy excluyente desde lo económico, con, no sé, ¿cuánto? El 40% de la población bajo la línea de pobreza, en los límites de la línea de pobreza o más, bueno, que además se vuelve excluyente en lo político, ahora con esta decisión, porque Claro. es la figura más importante de la oposición, aún con mucho desgaste, aún con muchos errores, aún con mucho tiempo en el poder, con mucha diferencia dentro de su propio espacio. Entonces me parece que Milei está incómodo, porque le está marcando la agenda el poder permanente, ¿no? Le están diciendo, vos sos un accidente de la historia. Claro. Vos Claro. Y podías tener un estar como no detalle más. estar. Debe pero- estar muy incómodo, ¿no? Ante esta falta de protagonismo de los últimos días. Y traer un detalle más. Le marcan la cancha y además lo obligan a seguir ese camino, porque Milei no puede despegarse. Porque Milei en este momento está haciendo un trabajo para cooptar
al electorado gorila del PRO. Entonces tiene que salir a festejarlo aunque sepa que lo están cagando. Claro, aunque sepa que lo eso están cagando. también me imagino que a él le cuesta. Sí, es eso me parece. Digo, después lo podemos desarrollar Ok. porque Cristina está diciendo quién es la derecha mafiosa. Me interesa si tenemos sí. tiempo para Después lo desarrollar hacemos. eso. Dale. ¿Quién es la derecha mafiosa? Pero a Milei el poder permanente le está diciendo que es un accidente y que el poder permanente no va a renunciar a las prioridades que tenía desde hace mucho Ahí tiempo, está. porque Milei haya llegado por un accidente de Claro. la historia a ser presidente. Claro. ¿Ari? No, yo coincido mucho con eso. O sea, primero el error de que dónde están ubicando al culpable de la condena a Cristina. O sea, hay un sector del peronismo que está culpando a la interna, a la situación de la electoral, etcétera. Esto es muy pequeño. O sea, esto Pequeño y reciente. pequeño y reciente. A Cristina la persiguen hace 15 años. Y son los mismos actores que no perdonan, que es el Grupo Clarín, el Grupo Techint, el Grupo Arcor, la Asociación Empresaria Argentina, el propio Mauricio Macri. Y Milei, yo coincido con Diego, es un actor de reparto en todo esto. Lo veníamos diciendo hace rato, Milei no controla la Corte Suprema, no controla Comodoro Pi, no controla los medios. Tiene otros controles, pero eso no lo... Y el nivel de presión que tuvo la Corte en estos últimos días para apurar el fallo, vino de los medios, no vino del gobierno. Claro. ¿Y los medios en nombre de quién hablan? De los empresarios que financian esos medios. Claro. Pablo Roca no tiene un medio. Claro. No existe Techint News. Tiene varios. Bueno, invierte, pone mucha guita en medios Claro. y no pone guita para que alguien que mira ese medio compre un caño sin costura, porque nadie compra un caño sin costura porque haya una publicidad de Techint. Pone guita para influir en la línea editorial de esos medios. Entonces yo creo que ahí hay que encontrarlo y coincido eso que dijo Diego, me parece fundamental. Hay tanta prehistoria en esto que si no se la explica parece que esto arrancó ayer y que Cristina justo ahora estaba débil. No, Cristina la vienen cascoteando hace 15 años. Claro. Después está la cuestión de qué hizo ella frente a esos cascoteos. Yo no creo que Cristina sea culpable de su propia prisión. Pero creo que sí es eso que decía Nico. Al tener un liderazgo, ese liderazgo tuvo una responsabilidad y en su responsabilidad tomó decisiones que, lo dijimos mucho tiempo, no fueron las mejores para sostener ese liderazgo. O sea, la decisión de poner a Alberto... Yo creo, Adrián habla siempre del nivel de condicionamiento con el que ha tenido que tomar las decisiones. Eso seguro. Cristina en los últimos años. Condicionamiento muy poderoso. Viste que uno va, no sé, imagínate una calle, ¿no? En Talar, cuando había barrio, íbamos por la huella, nos metíamos en la huella. Si salías de la huella, te caías a la zanja. Los tipos te arman la huella y vos te podés mover ahí adentro. Y entonces la capacidad de error es muy grande. Aprovecho y voy con Adrián. No, yo más que una opinión, que ha habido muchas y muy buenas, quiero aportar un dato. Lo de Spert ayer no fue espontáneo, ¿eh? Ah, ¿no? Hablé con las autoridades de la UCA, ellos sospechan que quienes se manifiestan repudiando a Spert no son alumnos de la UCA ni están invitados o estaban invitados al evento, sino parte de una operación de prensa. Yo voy hoy a ir a ver Bueno, una charla. disfrutalo. A las 2 de la tarde. Espero Vos que no decís me que haga- Spert le pagó a gente para que lo puteen. No, yo no estoy diciendo No, eso. bueno, pero yo estoy es lo diciendo que que las autoridades de la UCA no reconocen a las personas que repudieron a Spert como alumnos de la UCA y hay sospecha de que no formaban parte de público espontáneo. ¿Y vos qué lectura estás haciendo de esa parte? No, la lectura que hacen ellos y en la que me parece que hay que profundizar es que Spert hizo lo que impulsó a Milei, un operativo de engagement, un operativo de para que hablemos de él. promoción personal, claro. De hecho lo ha logrado. Ayer Spert fue tendencia, Ajá. UCA fue tendencia, Florencia Kirchner fue tendencia. Mira vos. Florencia Kirchner estaba fuera del radar hasta ayer. Claro, Florencia Kirchner es la kriptonita de Cristina. claro. Es la kriptonita humana, naturalmente su hija, Sí, sí. y política de Cristina, reconocido por la propia Cristina. Lo introduce Spert, que es un político profesional, es un energúmeno, Milei también lo era. Sí. Lo sigue siendo. Milei sigue siendo un ok. energúmeno, pero es presidente de la nación. Ok. Spert pretende ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Se puede ser gobernador de la provincia de Buenos Aires siendo un energúmeno? Perfectamente, porque se puede ser presidente de la nación siendo un energúmeno. A mí me parece más violento que Milei. No, pero es que no es esa la graduación que hoy vale, Roberto. No se vota en contra de los violentos. Milei obtuvo votos siendo violento. No es esa la... Nosotros estamos evaluando la política en función de nuestro deseo. Hace mucho que venimos cometiendo ese error, de lo que nos gustaría que fuese. No es más así. No es más como nos gustaría que fuese. Es de otra manera. De una manera mucho peor, más banal, más trivial, más frívola, Yo no estoy de más acuerdo con violenta. eso. Bueno, Para nada. discutámoslo.
en mi opinión y en función de los resultados Porque si, que no hemos hay que, visto. porque si no hay que hacer eso mismo. No, al revés, hay que combatirlo. Bueno, pero entonces Porque no es que está la mal política es combatir así. las Hay- cosas, hay luchar. un sector de la política que, por una casualidad de la historia, preside el país, que es así de violenta. No significa que la política en general... De hecho, no lo La es. política, en términos de acción política, hoy transcurre en ese terreno. No. Sí, transcurre en ese terreno. Milei transcurre en ese terreno. Milei, Trump, Meloni. ¿Querés que te nombre más? Bueno, Orbán. te nombra al ¿Sigo? revés. Lula, Sheinbaum, Pedro Bueno, dale, Sánchez. O sea, hay un montón al revés. Hablemos de, de los que se presentan como Yamandu excepciones, porque vos estás... Xi Jinping. No, O sea, hay un montón. No. Las ideas políticas son una cosa y la praxis política es otra. Yo lo que estoy planteando es cómo se hace política hoy. No las ideas políticas. Las ideas políticas de Sheinbaum son totalmente distintas, por supuesto, a las de Milei. Y la praxis Y también. la praxis también, no es violenta. A mí alguien muy cercano Lula a... tampoco. Esperen, Alguien muy cercano. es Esperen un violenta segundo. No, en ese esperen un segundo. sentido. ¿Ustedes siguieron la campaña Somos de la Sheinbaum? excepción, no somos ¿Siguieron la- la campaña de Sheinbaum? Ari, en serio, por favor. Pero no Hablemos somos en la serio. regla, somos la excepción No. en Latinoamérica. Sheinbaum hizo una campaña 100% viral. Toda la campaña, además de contar con el aparato del Estado, por supuesto Pero que no eso Lo siempre viral es un no es hándicap. violento, no necesariamente. Claro. Se pueden viralizar No. muchas cosas. Lo diré, las redes son un instrumento. Fue una campaña. La política mexicana tiene otras características distintas a la de Argentina. La política mexicana está muy influida acá se llaman las 3 anclas a los de Ministerio de Economía, en México se llama a los 4 pilares, que son las 4 grandes empresas, 4 grandes corporaciones que manejan el poder en México desde hace 50 años. Esto no cambió con AMLO, ¿eh? AMLO negoció con esos 4 pilares y negoció su heredad política, no de manera, por supuesto, graciosa ni contemplativa. Fue una campaña, la de Sheinbaum, donde se disputó en redes sociales. Es más, de Pero hecho, está bien bueno, eso, está bien, no significa que está sea violento. bien. La forma de instalar un candidato transcurre ahí. Entonces, lo que está haciendo Expert, en esta acepción que es la información que yo tengo, no estoy. Por eso inicié la reflexión con un dato. Es que lo que vimos ayer fue una operación de instalación política. Sí, pero todos sabemos que yo a la mañana sé qué tengo que decir si quiero que me levanten, qué sé yo, tampoco es un invento eso, no es algo nuevo. David Riva lo hace desde que lo conozco. ¿Qué cosa? Sí. Sabe qué tiene que decir para que todos hablen. Pero yo de creo él. que Claro, Adrián no, está no, mezclando el instrumento con el uso de ese instrumento. El Bueno, instrumento es obvio que... quiero que cambiar las porque redes son- todavía no habló Cande tampoco, dale. No, a mí lo que me preocupa un poco en esto de los días que van pasando, lo charlábamos antes con una imagen que trajo Ari que decía salí y hacé. Es un poco como estamos en un clima de mucha consternación, gente muy angustiada, muy triste, y hay un piso de entendimiento que nos marca que el escenario político cambió, que hay un punto de inflexión, que las cosas no son como eran hace 2 días. Y ante ese escenario político y ese cambio y esa transformación, yo creo que hay, y lo siento, y me veo atravesada por eso, mucho desconocimiento de qué hacer con eso. Hay una bronca, que la bronca también mueve, la bronca también es un sentimiento válido, que te da ganas de transformar esto, de aportar algo que transforme esto y no sabes muy bien hacia dónde ir. Digo, yo veo los canales de televisión que están mostrando cárceles, si Cristina va a tener tobillera o no, un poco fantaseando con la idea de ver a Cristina en las peores condiciones y en las condiciones más humillantes posibles. Y yo creo que eso te moviliza, digo, y no estoy hablando del peronismo en particular, estoy hablando de cualquier persona que crea en una sociedad más justa, más equitativa, que tenga algún proyecto transformador. Creo que esta situación la moviliza, que esta idea de una democracia más débil que la que teníamos la semana pasada nos tiene que mover, nos tiene que generar ganas de hacer algo. Y ahí digo, bueno, ¿qué hacemos? Ayer hubo gente que marchó con los jubilados, hay gente que está en la casa de Cristina, pero hay algo ahí como que no termina de configurarse, y para mí son muy importantes estos próximos días para entender hacia dónde va a ir ese cauce, si se va a encauzar o no. Para mí también... Pero- perdón. No, tranqui. No, yo me gusta pensar para adelante y creo que el peronismo está tiene una oportunidad para, un poco agarrándose de lo que decía Cande recién, para revisar los pasos que dio y que terminaron acá y cómo salir de esto de manera unificada, con un consenso, en un lugar donde confluyan las diferentes vertientes que hasta ahora tuvieron diferencias. No sé, quizás es un poco ingenuo lo que estoy planteando, pero me parece que el peronismo tiene una oportunidad de alguna manera renacer
con una perspectiva de futuro, pensando qué hacer en 2027. Quizás las elecciones legislativas de ahora ya están muy pronto. Me parece que, agarrándome también lo que decía recién Murano, Spert está sacándole provecho a esa imagen positiva que algunas encuestas le dan en la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí reconstruir como movimiento que es, ¿no? Me parece eso, no sé, después es muy pronto, estamos todos todavía conmocionados y dentro de tomados por la un ansiedad, golpe ¿no? emocional que no sabemos cuándo sostiene, qué sé yo, ¿no? Sí. Eso. A mí me pasa, yo trato de pensar lo que voy a decir a última hora de la noche y al principio cuando me levanto, y me doy cuenta que estoy muy tomado por la emoción. No estoy laburando de la misma manera. Entonces, yo soy un profesional, me imagino que la gente que no está preparada para eso, y debe ser pura emoción. A mí me parece bien, ¿eh? A mí me parece bien. Ojalá fuéramos menos fríos. ¿Querés seguir con lo que venías contando, Diego? Sí, si quieren, miremos un poquito algunas declaraciones de Cristina de este tiempo, hablando de la derecha mafiosa, ¿no? La primera entrevista que da Cristina cuando habla con el Gato Silvestre en C5N, y le preguntan por la derecha mafiosa. Se estaba lanzando como candidata, todavía no estaba claro que venía el fallo de la Corte apenas 8 días después. La derecha mafiosa fue fundamentalmente, y bueno, a ver, tareas de espionaje, pero no solamente a los opositores. El gobierno macrista terminó espiando a sus propios dirigentes, y además el instrumento del poder del partido judicial sobre todo el sector opositor. Esto es una derecha y cínica, porque además, paralelamente a esas tareas de estigmatización, de persecución judicial, había una suerte de creemos en la independencia del poder judicial, cuando sabemos perfectamente que todo el poder judicial está tomado fundamentalmente o por el macrismo o por el sistema de medios hegemónicos de la República Argentina, ¿no? Con esta última campaña en la ciudad de Buenos Aires, vimos cómo el macrismo se horrorizaba de que La Libertad Avanza hiciera un videíto de inteligencia artificial y le culpó a los loquitos de La Libertad Avanza. ¿Se olvida el macrismo lo que le hicieron a Filmus en el 2011? Bueno, Aníbal Fernández. Eran estos mismos loquitos. Aníbal Fernández. En el 2015, cuando en el living de una diputada nacional, el entrevistador estrella, el periodista estrella, que no lo voy a mencionar porque abandonó ya el mundo de los vivos, pero el periodista estrella del Grupo Clarín le hace un reportaje en el living de una diputada nacional a un narcotraficante que dice que nuestro candidato en la provincia de Buenos Aires era la morsa y el responsable del triple crimen de Moreno, donde había aparecido 3 cadáveres. Bueno, ahí la tenés a Cristina hablando de la derecha mafiosa. La pregunta de Silvestre es, ¿hay una derecha mafiosa hoy en el poder? Y Cristina vuelve a hablar del macrismo y vuelve a hablar de los dueños de los medios de comunicación, y dice estos mismos loquitos que en ese momento trabajaban para Macri en la campaña de la ciudad de Buenos Aires contra Daniel Filmus. Después volvió a hablar, una semana después, el lunes, en la sede del Partido Justicialista Nacional, Cristina habló de la derecha mafiosa. Piensan que cuando esto finalmente fracase no haya nada organizado de manera tal que puedan digitar que lo sustituya y que sea algo que no ponga en riesgo las ingentes ganancias que tienen estos grupos hegemónicos, y que quiero decirlo con nombre y apellido también, ¿no? Porque este grupo hegemónico económico que un día está en la siderurgia y ahora está en Vaca Muerta, el grupo hegemónico Clarín, que no deja de... A los argentinos le va horrible, pero a Clarín cada vez le va mejor. Telefónica con Macri, perdón, Telecom con Macri, Telefónica ahora. Me gustaría verlo al presidente que se hace tanto el machito mexicano con los del Garrahan, con los discapacitados, a ver qué hacen ahora que la justicia en lo civil y comercial de Clarín le decretó y le aprobó la adquisición de Telefónica. Bueno, ahí hablando sobre los socios principales de AEGA, ¿no? El Grupo Clarín, obviamente, de Héctor Manieto, y el Grupo Techín de Paolo Roca, donde también, lo hablábamos ayer con Ari, casualmente Paolo Roca sobreseído en una causa por Julián Ercolini,
donde se investigaba la causa Cuaderno, sí, la corrupción, pero del lado de los empresarios, digamos, el capitalismo de amigos. Bueno, en el caso de Paolo Roca, sobreseído por el mismo Julián Ercolini, que en la causa Vialidad tuvo otro criterio. Ahí está apuntando directamente, y vuelvo a la definición del comienzo, actor de reparto para Milei. No lo nombra Milei, le dice, ¿vas a ir contra Clarín o no? Pero cuando habla de la derecha mafiosa, Cristina habla de un entramado de poder judicial, hay que sumar servicios de inteligencia, medios de comunicación, bueno, todo lo que se movió detrás de la doctrina Irursun en su momento. En ese momento el jefe del partido judicial era Ricardo Lorenzetti, bueno, y también Clarín y Techín. No aparece mencionado Milei en ningún momento. Claro. Una vez charlando con Cristina, porque viste que va cambiando el foco de quien la ataca, pero se mueve dentro. Entonces dijo, bueno, los que me quieren presa, Macri, Manieto, la embajada, los marcianos, no sé, como diciendo, bueno, se mueve ahí, qué sé yo, nunca sé bien de dónde viene el golpe. Yo creo que Estados Unidos puede haber tenido que ver en esto. Y sí. Digo, un mes antes le sacó la visa. Y sí. Bueno, Kicillof también lo dijo en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Claro, claro. Entonces hay un mensaje muy claro que tiene que ver con estos son los actores que para Cristina hoy la metieron presa, ¿no? Claro. Y por último, vamos a un tape, no sé si premonitorio, pero de hace casi 2 años, cuando el fiscal Luciani hace la acusación contra Cristina en esta misma causa. Por eso decimos, esto no empezó ayer, ni empezó con Milei. No, esto claro. es un movimiento, un proceso, una operación Que creo que lleva todos 10 años. sabíamos que esta era la que iba a llegar al final. Sí. La pregunta No. es ¿por qué ahora, no? ¿Por qué ahora? Claro. A ver, Cristina... Y si el tiro realmente fue certero o le erraron esta vez. Tenemos el tape 2 de Pepín, hablando también de la derecha mafiosa y cómo se comportaba en ese caso, bueno, uno de los hombres principales, asesor principal de Mauricio Macri en lo que era la mesa judicial, que además fue abogado del Grupo Clarín, Fabián Pepín Rodríguez Simón. Nosotros no somos como esa derecha mafiosa que se profuga 3 años y cuando vuelven al país, después de haber organizado mesas judiciales para perseguir y encarcelar empresarios, militantes y dirigentes, se profugan al Uruguay 3 años, vuelven a los 3 años, no solo los escarcelan, sino que además los sobresean. Nosotros no estamos acá. Bueno, ahí está. Obviamente Cristina, como en su momento también lo anticipó acá Nico Lantos, ya previendo que venía esa condena, va señalando con una semana de antelación quiénes son los actores que están detrás de la cárcel, la proscripción, Claro. la imposibilidad de que sea candidata en la tercera sección electoral. Y también el martes en el PJ, en otra escena, en la puerta del Partido Justicialista Nacional, directamente Cristina habló de el fracasado Mauricio Macri. Los argentinos nos votaban para que los destruyéramos, eso lo dice Macri, que lo echaron a las patadas porque es un fracasado que no pudo ser ni siquiera reelecto. ¡Vamos! ¿A quién quieren engrupir? ¿A quién quieren engrupir? No lo frena. Ya te quería decir eso, ya te frenaba los cantitos, y esta vez lo dejó seguir. Bueno, ahí está. Cristina hablando de la derecha mafiosa. Y vuelvo al comienzo, la pregunta de Silvestre. Cuando le pregunta, ¿hay una derecha mafiosa hoy en el poder? Yo me animo a decir, Cristina piensa que la derecha mafiosa es la de Macri y sus aliados. Sí. Milei puede llevar el país a la ruina. Milei está haciendo un ajuste violento. Milei está endeudando. Podemos seguir sumando argumentos que creo que todos compartimos sobre lo que representa el plan Milei. Ahora, la mafia para Cristina orbita en torno Claro. a otros actores. Ahora, yo creo que esa mafia quiere que conservar lo que deje Milei. Es decir, Milei achicó el Estado, bueno, que no venga Cristina a agrandarlo de nuevo. Exacto. ¿No? Y que le quede claro a todos los demás actores que te puede pasar lo que le pasó a Cristina. Quiero ir, hubo gente descorchando y todas esas cosas, ¿no? Sí, la verdad que Qué mal gusto, lo que se vio en estas últimas horas es de mal gusto, desagradable.
Y lo que muestra, a mí no me gusta mucho sectorizar la derecha, la izquierda, hay como, siempre creo que hay como matices, pero la verdad es que si algo no sabe la derecha es ganar, me parece a mí, ¿no? Qué bueno. O sea, creo que lo dijo, me parece que ayer Máximo dijo algo así, que creo que él dijo que las derrotas te enseñan no solamente a perder, sino que también te enseñan a ganar. Y me parece que lo que le falta a la derecha es elegancia para disfrutar del triunfo. Claro. Cuando vos disfrutás del triunfo, lo que tenés es el triunfo. Claro. Y que era lo que querías. Tenés que tener clase para Tenés que tener clase, tenés que ser sutil, tenés que respetar al perdedor también. Claro. Bueno, nada de esto han hecho algunos referentes, algunos 4 de copas, que se han viralizado en redes. Empezamos quizás por la persona más conocida de toda esta secuencia patética, que es la colega María Julia Oliván, con ciertas dificultades para descorchar en el tape 01. Vamos a ver, bueno, este gesto de, diría yo, mal ganador o ganadora. Sí, le costó, lo tuvimos que acelerar un poquito para no esperar que... Cristina va presa, ¿eh? Cristina va presa para recordarnos que nadie es impune. Ay, me dio vergüenza ajena. Sí, porque encima hay como una bajada moral, una bajada de línea moral, una distancia atroz de la comprensión política, ¿no? Hay un periodista... Claro. Sí, claro, la degradación también, ¿no? Claro. De la calidad periodística. Una vez estaba en el programa de La Nata, ella recién empezaba, y estaba en una estación de servicio donde había ladrones, qué sé yo, y se les había caído un bolso a los ladrones. Entonces La Nata le dice al aire, ella estaba como de movilera, fíjate que adentro del bolso, muy pícaro La Nata. Y ella empieza a sacar y dice, bueno, un pañuelo, un peine, una granada, un alfajor. Y La Nata dice, pará. A ella le da lo mismo la granada que el alfajor, ¿entendés? Yo ahí empecé a no respetarla 6 mucho. millones de dólares. El periodista Daniel Avellaneda, no tienen por qué conocerlo, no se pierden absolutamente nada. Periodista de Clarín Deportes también hizo un descorche en el tape 02. Lo vamos a ver acá gozar de sus 30 segundos de pésima fama. Se tiene que descorchar. Ahí está. Comparto una copa con todos ustedes. No tengo dudas de que Argentina a partir de hoy cambió y será próspera. ¡Salud! Festejen. Con un desconocimiento absoluto de la historia de Argentina, de los ciclos, de que todo vuelve. Te iba a decir, cuando yo era más pibe, me contaban las historias durante el peronismo, que se decía, ¿no? Las leyendas urbanas, todo lo que se decía de Perón, de Eva, Viva de el que cáncer. la criada te robaba, lo que le hacía a los pibes, el asado con el parqué. Y yo creía que era una exageración de los viejos cuando me lo contaban. No, pero ¿cómo van a decir eso en un debate político? La gente es seria, más o menos entiende dónde está parada. Ahora veo que no, y de hecho, si esto se hacía ahora, lo que debía hacer hace 80 años, mucho más. Claro. Bueno, recién lo escuchábamos hace un ratito a Jonathan Viale directamente desinformar, ¿no?, a la población, diciendo que Cristina estaba presa porque se había robado plata, lo cual tampoco es técnicamente así, pero bueno, es parte de esta encuesta de la que hablamos hace un ratito, también refleja eso, ¿no? Una opinión formada en base a lo que se escucha, que tampoco la gente tiene por qué leer todos los expedientes de todas las causas, pero digo, hay una construcción sobre el sentido ahí que opera cada vez de manera más precaria. Fíjate lo precario que se puede ser en el tape 03. Hay un hombre, este es menos conocido todavía que el desconocido Daniel Avellaneda. Este no es periodista, no es nada. En realidad yo lo estuve buscando un poquito. Él prometió desnudarse y tomar champán desnudo en la calle si en algún momento de la vida Cristina iba presa, y lo cumplió. Mirá. Acá estamos en la extensión de la Avenida de Mayo, de Ceres, brindando porque a la corrupta la han condenado. Estoy en bola, así acá. ¿Eh? Así, ve, pasa la gente, me mira raro. Pero acá estamos festejando porque está la Cristina condenada.
fin. Me parece muy mersa tomar champán así. Yo entiendo que ellos creen que es lo contrario, pero siempre me pareció muy berreta. Fernando Javier Sánchez se llama este hombre. No tomar, sino berreta. mostrarte que tomás, ¿no? En fin, la verdad es que son escenas del patetismo Claro. al que llega la gente movilizada básicamente por el odio, ¿no? Tuvo la suerte de que no pasara un camión Pero y se además, lo que lleve yo puesto. digo, viste, gente que está escribiendo libros de historia, que vos decís, bueno, la mitad del libro va a ser sobre Cristina, y estos tipos no se van a acordar que estuvieron sobre la tierra ni los hijos. Qué sé yo. Sí, igual el dato, perdón, quisiera volver sobre un dato que dábamos hace un ratito, que es de esta primera encuesta de Subán Córdoba, primera encuesta post condena de Cristina, y el dato particular de los jóvenes que en su mayoría consideran que es culpable y está bien condenada. Claro. Creo que teníamos por ahí el dato para repasarlo, pero lo podríamos poner si lo tenemos en la filmina, porque es muy ¿Quedaban interesante. materiales? ¿Lo cerramos? Ah, esto? perdón. ¿Lo Sí, cerramos? quedaba, Perdón. pero yo puedo seguir porque tenemos material de sobra, pero si quieren les muestro Tomás Dente, otro personaje Pues yo no conozco a de ninguno, los la puta medios. madre. Yo tampoco lo conozco El hermano mucho. de Ferdente. El hermano de Ferdente es ¿qué? ¿Quién es Muy Fernández? gorila. ¿Qué es Tomás Dente? ¿Muy gorila? Bueno, mira, Tape 05. ¿Dente de al dente? ¿Saben lo que es al dente? La pasta cuando está A punto, claro. sí, A punto de expresar, bueno, ¿viste cuando se dice salir del placar? Bueno, exteriorizó su deseo más fervoroso en vivo. Tomás Dente, Tape 05, mirá cómo quiere festejar. Te lo por haber venido. Ya viene Pani, dale. Mira, no quiero entregar tarde. yo no sé si va a ser mañana o como dice Cami antes del 19 de julio, pero el día que Esto quede fue antes, presa, claro. el pedo que me agarro, ¿Ah, sí? la joda, mira, me meto, yo ¿Tomas alcohol? siempre soñé con estar en una orgía, nunca pude. Me meto en la orgía más grande de Argentina, mi amor, para festejar. Y te digo que el 80% de los argentinos que la Me quedé sin detestan, laburo. porque 8 de cada 10 tipos la detestan, se meten va a ser la gran orgía argentina. 30 segundos, Feliz, se me fue el alcohol, programa. orgía, sexo, pero mucha alegría, como cuando salió campeón Argentina, ¿vio? El pelado hace Exactamente. como que se indigna. Espero que sea Sí, mañana, sí. porque estoy con muchas ganas de divertirme. Pela, te amo. Bueno, ¿De dónde salen? En serio, estoy asombrado. Una vez alguien me aconsejó que yo siente en la mesa a mi cuñada. Yo tengo una cuñada muy divertida, pero no sabe nada de política. Sería nada más que para que haga esas cosas, qué sé yo. Para que diga cosas. Todavía lo pienso, porque tendría mucho rating. Pero lo están haciendo, es decir, están llevando a la cuñada. Qué sé yo, alguien que no tiene nada que ver y lo sientan ahí y vos escuchás que alguien opina, no sé, ¿quién es? Sí, es gente que le saca quizás provecho a disfrutar o a viralizar su odio, su desprecio. Voy a cerrar con el colega Adrián Ventura, que no lo festejó de una manera más tan tradicional como las que escuchamos recién, pero dejó entrever el entramado que hay detrás de todo esto. Se metió, hizo una mezcolanza entre la corte, la situación política o administrativa de Boca, lo que está por venir en el Mundial de Clubes. Nico Lantos, presta ¿En serio? atención, vos que sos bostero, Tape 011. Siempre hablamos bien de Boca. El tema es que, bueno, cuando las cosas no le van bien, hay que decirlo. Hace 2 años que no juega la Copa Libertadores. El equipo con mayor presupuesto junto a River del fútbol argentino. La verdad que es un hecho poco habitual de los últimos años. Uno a Boca lo veía siempre en la Copa Libertadores. Necesitan una corte que le saque a Riquelme del medio. Vacaciones para Paredes entonces, Mirá vos. pero sin Mundial de Clubes. O sea, está reconociendo que la corte saca gente del medio. Desde la pantalla de TN, ¿no? Claro. No desde cualquier lugar. Desde la pantalla de TN llamó a este pedido, ¿no? Que intervenga Claro. la Corte. Bueno, tenemos a Rosati, que es un historiador de Boca, dentro del trío de la Corte. Ha sido plateísta también. Ha sido plateísta, es un historiador en serio, tiene 2 libros de historia de Boca Mirá muy vos. minuciosos y muy El primero es muy bueno, el muy segundo no. completos. Es algo raro, pero en serio. El primero está muy bien. Y después se empeoró. Yo no los leí, pero sé de su existencia, los estuve hojeando. Cierro con esto, Roberto, y ya Dale. lo dejo al compañero Adrián. Un tuit de Iván Noble que de alguna manera resume un poco este sentimiento. El músico Iván Noble en la placa 04 escribió ayer a la tarde: los crápulas que descorchan tienen que saber que no será recíproco. Nadie debería malgastar una bebida en su nombre. Los ricos vinos y espumantes son sagrados. Cuando ocurran sus desgracias, que todos sabemos que son inevitables, no brindaremos. Alcanzará con orinar sus tumbas. Sí. Qué bueno. Me asusté cuando dijiste Iván Noble. Dije, ¿qué? Adrián, veamos. No, para retomar solamente, pero como aporte a esto que decía Fero, no, nada especial. Yo nunca sacralicé a la juventud
incluso siendo joven. Cuando era joven no me gustaba mucho esa idea del juventud divino tesoro. Porque no es una característica necesariamente positiva, es un estado y además es pasajerísimo, pasa muy rápido. Lo he notado. A todos. Por eso. Pero la sacralización de la juventud... Tal vez tenés un alma vieja. ¿Cómo? No, nada. ¡No! También se te va a pasar, pero disfrutala mucho, está muy bien. El tema es que la sacralización de la juventud es un método que está recontraestudiado para el marketing y la publicidad. De hecho, es la meca del engagement. La meca del engagement es justamente la juventud. El marketing nace cuando nace la juventud como sujeto social. Entonces, se entiende por qué la política en general busca sacralizar la juventud, porque la quiere de su lado. Son los más fervorosos, los militantes... También los más irreflexivos. ¿Cómo les está pegando? No, y muchas veces igual los que ponen el cuerpo. Ahora hay a facultades tomadas, secundarios tomados. Pero dije hay eso, gente que está Cande, poniendo su dije cuerpo, eso, sus horas Cande. del día. No, pero por eso. Dije eso. Los Y más son fervorosos, jóvenes. los más militantes, pero también... lo bueno es que el castellano es bastante rico y permite utilizar muchas las palabras. Abancate la abra, ¿viste? Dije, pero también son bastante irreflexivos, porque justamente viven a un vértigo que en general las personas más grandes no tenemos. Insisto, no sacralizo la juventud, mucho menos las cosas que escribió Borges la a los 20 posjuventud. años, ¿no? Las cosas que escribió Borges a los 20 años. No, pero no porque tenía 20 años, porque era Borges. Claro. Y las que escribió a los 40 eran mejores también. No, pero es que yo digo que no hay un valor específico ahí en términos de evaluación política. Por eso hago esta introducción para marcar que el 70% de los jóvenes consideren que Cristina es culpable, no es un dato relevante desde el punto de vista de la valorización de los jóvenes como oráculos políticos. No, ese es el contexto. Es que yo no sé si alguna vez un insumo de análisis pero general. es un problemón político. No, lo que yo quiero decir al final del camino es esto. No es que los jóvenes tengan razón, pero es un problemón, porque para la política son centrales lo que opinan los jóvenes. Y son centrales porque, entre otras cosas, representan el 50% del padrón. La más leída. Es decir, que son un montón. Y además son los que van a seguir votando más tiempo. Y son por los una que van a cuestión votar más lógica. tiempo, pero se van a dejar pero ahí van a dejar de ser jóvenes. O sea, entonces, pero al que vos agarrás de joven también. Depende. Después puede cambiar de idea, pero. Claro, la deriva es inasible, no sabemos qué va a ocurrir. Pero en el presente, el dato del 70% que considera que Cristina es culpable, para la estrategia política del peronismo, del kirchnerismo, es un problemón. Sí, claro. Es un problemón. Claro. Por lo que representa en términos electorales, porque es la meca del engagement. A ellos les habla Milei, a ellos les habla Spert. Si es cierto que lo de Spert anoche fue una operación, busca conectar con esto, que son los que eventualmente lo votarían en provincia de Buenos Aires. Yo cuando planteaba al principio en el intercambio que teníamos con Ari, que me parece que seguimos evaluando la praxis política o la estrategia política con métodos o con consideraciones analógicas, me refiero a esto. No estoy valorizando el método, no estoy diciendo qué buenísimo lo que hace Milei. Es una cagada, pero es la cagada que hoy rige la praxis política. Entonces, combatámosla. Yo estoy de acuerdo, estoy primero. Yo siempre dije, a mí no me busquen para tender puentes, búsquenme en la trinchera, yo cavo trincheras. Nos habíamos dado cuenta. No tiendo puentes, yo cavo trincheras. Estoy para cualquier pelea. Pero pará, no solo, y no la pelea del loco, que grita el viento y el viento le devuelve la palabra. No, esa pelea no. O sea, demos una pelea que tenga sentido. No que te dejen colgado de la palmera, cosa que viene pasando también muy seguido. Termino con esto. Ahí también hay un déficit de conducción. Para marcar cuál es la pelea que hay que dar. La crisis de representación, la base de la crisis de representación es esa. Tenés que convocar una lucha después de no haber convocado a ninguna prácticamente en casi una década. Es difícil. ¿Está justificada? Recontra. Sí. Vas a tener que fundamentarla. Una cosa es que esté justificada. La justificación es la condena a Cristina. Vas a tener que fundamentarla. ¿Para qué? Para ganarla. Sí, pero ¿para que gane qué? ¿Para que gane el colectivo o para que gane uno que se presenta como candidato en la tercera sección? ¿Qué es lo que estamos? ¿Cuál es el sentido de la lucha? El sentido de la lucha es que alguien consiga un puesto de concejal en... No importa, no voy a decir ningún partido para que nadie se ofenda. En un partido el tema es conurbano. que no quede al margen del juego democrático una dirigente que fue la vicepresidenta. No,
Después habrá que ver quién es el candidato a la tercera sección electoral. Está justificadísima. Pero eso la ya lucha. pasó. ¿Qué? Ya está, quedó al margen. Sí, ya quedó al margen, pero ¿para qué es la lucha? Pero yo diría- ¿para qué? Yo te digo, está justificada. Sí. ¿Para qué es la lucha? Porque mucha Fundamental. gente dice hay que voltear este fallo. Digo, el 2x1 se volteó por una reacción social. Evidentemente, esta reacción social no está a la altura de la que hubo en el 2x1. En ese momento. Creo que el establishment tiene más ganas de tener a Cristina presa que a los milicos sueltos. Desarrollalo Puede eso. ser. No, en ese momento, casi la misma corte, muchos de estos mismos integrantes, Rosati estaba, Lorenzetti estaba, aunque falló en contra, ordenaron la libertad para los genocidas. Y recordamos todos, era el tiempo del macrismo, hubo una movilización descomunal. Tuvieron que retroceder. ¿Vos decís que esta no es tan descomunal? Evidentemente, esto, un poco lo sugería Nico, o esto es algo en lo cual los poderes permanentes no están dispuestos a ceder, o no hay una reacción social, efectivamente. Pasaron no hay una cosas en el reacción medio, ¿no? social. Bueno, la reacción social vos ya la viste, podés evaluarla. Pasaron 4 años al frente de todos. Pasaron 4 años frente de Sí, todo. sí, para mí la reacción social es dispersa, un poco lo que decía Cande, no está muy claro, y ahí después hay toda otra discusión. Yo no sé si el peronismo resolvió todos sus problemas con Cristina en el centro y Cristina presa. ¿Hay un motivo para pelear? Sí, por supuesto que hay un motivo para pelear. ¿Hay una oferta para hacerle a la sociedad? Eso está... El peronismo, de hecho, están hablando por otro lado de armar una mesa y qué sé yo. Hoy a Ahora la tarde se juntan. Ahora Sí, Cristina se no juntan. está más, dicen, o sea, no es que el plan del peronismo es que sea Cristina. Por eso, a mí me parece que para convocar a la sociedad y que vuelva a conectar, hace falta varios argumentos más. Esperá que les quiero hacer una pregunta a todos. Aparece este emergente, me llegó a Nico y me llegó a mí de que Máximo podría ser el candidato 2025 y que forma parte del proyecto 2027. Al mismo tiempo está Kicillof ahí, gobernador de la provincia de Buenos Aires, con un movimiento propio. ¿Cómo ven ese juego? Empecemos por ahí, ya que estás. Yo digo esto ya casi información, digamos. En un momento, antes de que Cristina se decidiera a ser candidata a la tercera sección electoral, la primera variante era Máximo Kirchner. Cristina, por una serie de razones, algunos dicen porque no lo quería exponer, otros podrían decir, bueno, porque no mide Máximo lo que mide Cristina, decidió ser ella. Eso 2025. 2027 es otra película. No me extrañaría, quiero decir, que Máximo Kirchner sea candidato a la tercera sección electoral, porque era el plan original, por lo menos de la Cámpora. Ahora, 2027 es otra cosa. ¿Y cómo juega? En 2027, ese mismo sector que la impulsó a Cristina o que impulsaba a Máximo quería que Cristina fuera candidata a presidenta. Claro. Otra vez. Eso me parece, ya esto es más deducción, pero sin duda Máximo circuló primero como candidato en la tercera. Y Cristina dijo, no, voy yo. Ahora, 2027, esto para mí es nuevo, nunca lo había escuchado. Y está, obviamente, me parece que Kicillof es un candidato que tiene mucha más envergadura por ser gobernador, porque tiene un radio de influencia más amplio. No sé tampoco si Kicillof alcanza, eso es otra discusión. Claro, tiene una posibilidad de hacer alianzas también. Por eso digo, eso es 2027. Yo estoy hablando de 2025 como información lo doy de que el nombre de Máximo estaba antes que el de Cristina para la tercera sección electoral. Con lo cual le da más verosimilitud a esto que nos cuentan nosotros. ¿Nico? A mí las fuentes que me dieron esta información anoche y me la confirmaron hoy a la mañana no me confirmaban si era para septiembre o para octubre. Claro. Si era tercera sección electoral o era primer candidato a diputado nacional. Lo cual sería raro porque Máximo tiene todavía 2 años más de mandato. No, pero además te freno ahí. Eso no es una decisión... tenés que hablar con la otra parte. La otra parte puede no estar de acuerdo. En cualquier caso no supone que se tiene que hablar con la otra parte. Eso. Yo creo que en cualquier caso... no es lo mismo, me parece, primer diputado nacional que tercera sección, porque en la tercera sección va a haber 7, 8 candidatos, qué sé yo. Podés decir, bueno, sí, pero yo pongo la primera, la segunda, no sé. En ese caso creo que la división iba a ser más... Bueno, nosotros armamos la lista nacional, que los intendentes arman cada uno en su municipio. Y que bueno, esa era la primera versión, la que quería Kicillof al principio. Exactamente. Yo me hago la provincia y ustedes hagan la nacional. ¿Vos qué opinás, Fero? No sé, la verdad es que yo estoy esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos realmente, ¿no? Me parece que esto, como dije al principio, me parece, o casi es una expresión de deseo, que va a reconfigurar un poco las conversaciones. Ayer ver marchar a Ferraresi encabezando una... En la columna de Derecho al Futuro. En la columna del Movimiento de Derecho al Futuro, de Avellaneda. Porque los dos datos van juntos, claro, pero
Claro, este es mi lugar. Y un tercer dato. Ayer cuando llegó la columna de Movimiento al Futuro, hubo momentos de tensión con la cámpora. No solamente los cantitos que ya le habían dado a Axel Kicillof el lunes y el martes, sino también algunos momentos de cierta tensión física. Sí, claro, bueno, es que yo calculo que todo eso es lo que el tiempo ordenará, ¿no? Bueno, es una expresión de deseo, más que traer información, que mis compañeros manejan mejor información. Espero que esa confluencia que ayer se dio en San José entre un grupo de la Cámpora y el Movimiento de Derecho del Futuro encabezado por Ferreres, y que tiene una tensión explícita con la Cámpora dentro de su territorio en Avellaneda, que esas tensiones se aflojen. Digo, me parece que acá está en juego, y esto sí lo está diciendo Cristina cuando habla de crisis de representación, está en juego el laburo de la gente, el salario de los trabajadores, los jubilados, los enfermos, los médicos, los discapacitados. Parece que hay que pensar ahí. Hay que poner el foco político en los trabajadores. No sé, esa es mi opinión. ¿Quieren el optimismo de la voluntad, pesimismo de la razón? Tengo de los dos. Optimismo de la voluntad. Optimismo de la voluntad, por Elijamos favor. la mejor Cristina efectivamente tiene las herramientas intelectuales, políticas, para unir lo que está roto. Pesimismo de la razón, está roto. Pero está roto, ya lo sabía. No, pero sigue roto. No se sutura, no se ha suturado nada. A esta hora sigue ayer, totalmente roto, recién con mucha elegancia, Nicolantos decía, hubo tensiones, se cagaron a piñas. ¿En serio? No sé si tanto. Se cagaron a piñas. Bueno, a mí no me consta tanto. Me consta, sé que hubo tironeos. se cagaron a piñas. Y no pasa nada, porque el peronismo tuvo internas mucho más violentas que un par de manos volando en una esquina de Constitución. Acordate que Argentina sale campeón del mundo en el 86 después de que en una habitación resolvieran todo a las piñas, ¿no? No, y antes de ese episodio tuviste teatro, no me acuerdo el nombre del teatro, que volaba en la butaca, o sea, y antes muchas cosas mucho más violentas que esas. O sea, no tiene nada de raro que vuelen un par de manos. Lo que digo es que si había alguna expectativa de que la condena suturara por sí sola las internas, no pasó. Bueno, hubo una declaración de Fernández Agasti de ayer diciendo la culpa de que Cristina esté débil es el debilitamiento que le generó el desdoblamiento, o sea, echándole la culpa a Kicillof de que estaba presa. Sí, escondiendo la gotita, digamos. Yo quiero para que no haya ninguna posibilidad de sutura. Quiero aportar, o sea, no solamente no promoviendo. No solamente porque lo que puede ocurrir también escondiendo la gotita es que Máximo tenga este tipo de discurso donde a mí me gustó mucho la nota que dio Máximo ayer, pero que aparezcan por abajo otros actores con esa tensión. Puede ser para negociar las listas, no sé. Claro, pero negociar las listas, yo quisiera retomar esa porque en definitiva es una acusación muy fuerte decir la culpa de que Cristina esté presa es tuya. También es todo muy reciente y todavía pueden salir algunas ebulliciones. Yo creo que esto no se resuelve solo, pero si no se resuelve en este campo y con la condena de Cristina, entonces es medio difícil creer que se puede solucionar en el futuro. Hay algo de lo que dijo Cristina que por lo menos a mí me hizo mella en esto de lo que hay que hacer es salir a militar, salir a hablar con los grupos que están más afectados por este programa económico, por este gobierno, y eso implica pensar un para qué. Y si el para qué, que tiene que ver con qué tipo de gobierno querés tener en 2027, qué tipo de oposición querés ser después de 2025, si te va bien en las elecciones y demás, o sea, qué tipo de congreso podés configurar, bueno, si no te ordena ese para qué, entonces por ahí no estás en el mismo espacio político, más allá de que todos tengan el mismo nombre. Si no se hace eso ahora, ahí es medio difícil pensar que se puede ordenar después, o a mí me cuesta pensarlo. Ahora, espera que está Jonathan Aguirre en la Rosada. Buen día, Jonathan, ¿cómo estás? Hola Roberto y a todo el equipo del Pase, ¿cómo andan? Estamos acá desde mi despacho, yo se le puedo llamar mi despacho, acá en la casa Te quiero Rosada. decir algo, Johnny. Contame. Cambiaron los vientos, Milei ha dejado de ser importante, la Casa Rosada ya no es el centro de poder, no sé si me entendés, porque vos trabajás ahí, vos eras la figura hasta ahora de todo esto, la estrella rutilante, y ya no más en ascenso porque había llegado a la cúpula, y ahora... qué sé yo. Tenemos que hablar de los viáticos, regaló un montón de cosas porque se reconfiguró todo. Pero bueno, ¿qué pasó contanos, ahora? ¿qué querías pasó? decir, Johnny? No, bueno, Milei, lo importante es Cristina contra Mañeto, el más importante de todo es Viale, que hizo así. Acreditado en la calle Tacuarí o Piedras. Sí, ahí alguna cosa así, claro. O cambiás de locación o... Sí, se pinchó la Casa ¿todo bien, Rosada, Johnny? ya está.
Sí, todo muy bien. Seguimos acá. A ver, para repasar todo lo que está pasando en estos momentos, hay una orden acá de que no haya show con la detención a Cristina. La bajada de línea y fue un pedido también a quienes van a ejecutar esto, que es qué va a pasar con Cristina. Bueno, primero la justicia tiene que resolver, ¿sí? Si se entregan como Comodoro Pi, si finalmente queda en su casa, si va a prisión, esto seguramente lo vamos a saber en las próximas horas, pero en el gobierno la línea es que no haya show. Ellos lo que dicen es, nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros no somos el macrismo, dicen. Eso lo hizo el macrismo, no nosotros no lo vamos a hacer. Eso por ahora es la bajada de línea de acá. Le agradecen a Cristina que no llamó al caos, eso es algo que acá se destaca, que Cristina no haya llamado, no sé, una revuelta popular por lo que pasó. Al contrario, hizo todo lo contrario, le dijo que no hagan quilombo. Exactamente, acá lo ven, lo saben, lo agradecen, una especie de contribución, si se quiere, es esto, que no haya un show, no vamos a ver una Cristina como vimos fotos durante el gobierno de Cambiemos, no sé, que vimos a funcionarios casi en paños menores, fotografiados, que se difundían en los grandes medios y demás. No quieren hacer eso acá, eso es la promesa de acá, después vamos a ver si se cumple, pero por lo menos hay un principio del gobierno de bajada de línea, de no hacer este show, también lo sabe esto Patricia Bullrich, quieren diferenciarse de lo que hizo el macrismo, así que habrá que ver qué sucede con esto, si finalmente se cumple o no. Claramente esto es lo que quieren hacer, apenas sucede lo que tenga que suceder. Recordemos que estamos transitando estos días hábiles donde la justicia está definiendo qué hacen. Si está cayendo algo mal acá en el gobierno, ver a Cristina bailar arriba del balcón. Eso cae mal porque lo que dicen es, bueno, está demostrando que es una persona de mayor de 70 años, pero se la ve vital y demás, no sabemos para qué pide la domiciliaria, igual saben que hay una ley vigente, que a ellos les parece exagerada la ley vigente porque dicen que la expectativa de vida ahora es mucho mayor, hacen algún tipo de crítica sobre eso. Yo vi que en algunos medios afines al gobierno también les molestaba que Cristina baile en el balcón. Bueno, cosas que también están viendo acá, son críticas acá de la Casa Rosada que ven, pero por lo pronto habría un acuerdo para que no haya un show como esperan algunos sobre la detención de Cristina y demás. Eso por lo menos es la bajada de línea en Casa Rosada. Está dando vueltas una fase que puede ser divertida hace algunas horas, que es esto con Lijo no pasaba, en referencia a Ariel Lijo y a lo que pasó en la Corte. Acá dan casi por sentado que si eran 4 votos en lugar de 3. Claro. Eso es lo que no pasaba. Había más legitimidad. Bien, Genú. Había margen para que Rosencrantz vote en disidencia para que le suban la condena. Claro. A ver, acá hay una certeza de que si ingresaban los 2 jueces que querían Milei, esto no iba a pasar, que no iba a ser tan inmediata. Recordemos que a la Casa Rosada le sorprendió la velocidad con la que se dio todo. También hablan de que Milei claramente no tiene ningún pie en la justicia ni en Comodoro Pi. Esto está visto como una virtud interna, es la primera vez que un presidente no interfiere en la justicia, pero también es un temor a futuro, ¿no? Que Milei lo noten ahora como una persona que no hizo nada para que Cristina esté presa, también es un ojo para el futuro, ¿no? Que Milei, yo creo que, a ver, esto no tengo información, es una percepción que estoy teniendo yo, que creo que en un momento Milei va a tener que apretar algunos botones de ahí. Digo, va a tener que empezar a operar judicialmente, va a tener que dejar de ser Milei que no interfiere en la justicia y que no tiene ninguna persona que esté ahí rondando los pasillos de Comodoro Pi. Se hizo en todos los gobiernos. En el de Alberto Fernández realmente creo que se dejó de hacer. Era una de las críticas que se le hacía al gobierno de Alberto Fernández. Ahora tampoco se hace. Creo que tal vez es un puntapié para que Milei empiece a meterse en ese mundo. No tengo información, insisto. Lo estoy diciendo como una percepción o casi como un análisis. Por ahora no es la idea del gobierno, pero lo digo como algo personal. Tal vez es el principio de un Milei que empieza a meterse en ese barro que por ahora no estuvo ni quiso meterse. ¿Te hice algún comentario sobre lo que dijo Espert? No, porque Espert Milei es un protegido de Milei, pero acá no cambian ese tipo de cosas. Fue un paso en falso ayer el de José Luis Espert. Y teniendo en cuenta que acá tiene mucha resistencia de una parte todavía, sobre todo de la parte de los alrededores de Santiago Caputo, Karina Milei ensayó una especie de reconciliación
hace una semana, vimos la foto exclusiva que tuvimos acá en el Destape, en el pasillo acá en el primer piso de la Casa Rosada, Karina Milei con Spert. Hay algún tipo de cuestionamiento con este tipo de cosas. Y esto es un paso en falso. Spert, para una parte. El tema es que sigue siendo un protegido del presidente. Esto hay que dejarlo claro. Spert es Milei. Spert es Javier Milei, va a ser el candidato de Javier Milei. La barbaridad que dijo ayer, la burrada que dijo ayer, que fue repudiada por alumnos de la UCA, que uno puede decir, la verdad que era un lugar impensado. A lo mejor él lo dijo pensando que dicen la UCA no me van a decir nada. No, en la UCA sí pasa algo. Y está bien que la gente empiece a manifestarse, por más que sea de derecha, de izquierda, de lo que sea, contra estas barbaridades. Y Spert es el candidato de Milei, es el candidato de Javier Milei. Así que algún ruido hace esto, porque este tipo de pasos en falso, porque claramente fue un paso en falso, no caen bien acá. Así que hay que estar alerta a lo que pase en las próximas horas sobre estas torpezas, le llamaría, de Spert, que a veces se pasa a dos pueblos. Ayer se fue bastante el carajo Spert, y seguramente acá estén anotando sobre lo que dijo Spert. John, después cambió sí, decime, perdón. Te hago una consulta sobre lo anterior, sobre el tema de la detención de Cristina, cuando llegue el momento y si hay un show o no hay un show. ¿El gobierno están confiados con que la mera voluntad de que no haya un show va a alcanzar para que eso se cumpla? Digo, porque el gobierno también quería que la Corte no fallara y la Corte falló. Y una cosa es un gobierno que no controla el poder judicial, y otra cosa es un gobierno que no controla a su propia ministra de Seguridad, que sabemos que tiene sus propias terminales, sus propios proyectos políticos, y que no necesariamente esté de acuerdo con esta idea de que no se tiene que montar show. ¿Podemos llegar a ver una Patricia Bullrich que actúe contra la voluntad de Milei en este tema? Bueno, es una duda que hay, es un interrogante. Esto ya no solo se dice en off, porque esto se venía diciendo en off desde ayer bien temprano, el tema de que nosotros nos vamos a hacer un show, sino que ya lo puso en palabras Guillermo Franco, que es el jefe de gabinete. Yo creo que es una bajada de línea para todos también, y para los ministros, por eso salió a hablar Franco. Franco dijo, nuestra idea no es hacer ningún show, se mostró compungido, triste, esto por lo menos lo que muestra públicamente el jefe de gabinete, pero es la verdad que simbólicamente fuerte, diciendo la verdad que es una tristeza que una expresidenta de nuestro país esté presa, esté condenada, nuestra idea no es hacer un show. Entiendo que es una bajada de línea, no me imagino una Bullrich rebelde con esta orden, porque esto es una orden, y no la imagino a Bullrich desobedeciendo esta orden. ¿Lo puede hacer? Tal vez lo hace. Acá lo que dicen es, bueno, nosotros no vamos a montar un show, pero tampoco monten un show del otro lado. O hablando de Bullrich, yo siempre me imagino que un día Bullrich va a hacer algo para irse del gobierno y ir a buscar su futuro solo. Va a pasar, pero ayer... No creo que sea el momento. No, ayer hubo una reunión temprano a la mañana, te lo pregunto como información, en la que participó Bullrich orejeando candidatos para la tercera sección con Sebastián Pareja. No me consta, pero sí me consta que acá cambió la estrategia electoral. Ya están empezando la nueva estrategia electoral, lo escuchaba hoy a Roberto, sobre el posible plan de que en la tercera vaya Máximo Kirchner. Acá lo que creen es que no va a haber transferencia de votos. Dice una persona que el peronismo tiene una persona que tenía un núcleo de 30 a 35 puntos, ese núcleo no existe más. O sea, cualquier persona que vaya en nombre de Cristina o por el peronismo no va a tener para nada esa cantidad de votos, la transferencia de votos no existe más. Hay que ver con el apellido Kirchner, obviamente hay que ver qué pasa, pero no es Cristina. Digo, si Cristina tiene 30, 35 puntos, no hay nadie que pueda hoy suplir esa cantidad de votos. Hay que ver cómo termina de manejarse esto. Sigue todavía la puja esta entre Karina y Santiago Caputo, a ver quién pone finalmente al candidato en la tercera, sobre todo en la tercera, bueno, teniendo en cuenta que iba a ser Cristina, pero todavía sigue esa puja. Yo contaba ayer con atención este dato, porque no solamente estuvo Bullrich, estuvo Diego Valenzuela, que es uno de los que del PRO dio el salto a La Libertad Avanza, es de la tercera sección electoral, y naturalmente, como ocurre con alguien que defiende su territorio, pide tener voz y voto en la conformación de la ley. Quiere ser gobernador en 2027. Y quiere ser gobernador en el 27. Entonces me parece que esa reunión con el armador de Karina y Bullrich participando de la reunión ayer a la mañana en las oficinas de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, para más datos, me parece que es muy relevante, porque deja definitivamente afuera a Santiago Caputo la discusión. Sí, tal cual. Por lo menos diría que hoy, en el corto plazo. Con lo buen candidato que era Iñaki, ¿no? En esa materia que es la materia electoral, lapicera, listas, tiene más incidencia Patricia Bullrich.
Valenzuela que Santiago Caputo claramente, pero están además muy por abajo de Karina Milei ellos. Valenzuela quiere ser gobernador en 2027, está laburando para eso. Igual, a ver, recordemos, Valenzuela, ya llamarlo bullrichista también ya le queda chico, ya es un libertario pleno, es una persona que tiene vínculo directo con Javier Milei. Valenzuela es una persona que habla, que se reúne con Milei, que si se encuentran en algún lugar, no sé, yo me habían contado una anécdota hace un par de meses que justo Milei está en Mar del Plata, creo que fue un encuentro de empresarios, estaba Valenzuela ahí, se juntaron, se tomaron un café, estuvieron 3 horas hablando, hablan mucho de empresas, porque a mí lo que me cuentan es que Valenzuela le lleva a Milei el territorio, digamos. Milei escucha poco esa versión, que es la versión territorio, qué pasa en las empresas, qué pasa en las pymes, qué pasa con los laburantes. Bueno, uno de los que le lleva a eso es Diego Valenzuela. O sea, habla mucho de eso y es una persona que está ahí rodeando a Javier Milei. Hay que ver cómo sigue esto. Claramente Valenzuela quiere meter gente. Valenzuela tiene un problema que tiene en su territorio un delegado de Santiago Caputo, que es Lucas Luna, conocido en las redes como Sagaz, que es un pibito que está teniendo mucha influencia acá en la Casa Rosada, y él es una especie de delegado de Santiago Caputo ahí en su territorio. Lo tiene ahí. O sea, él está ahí, está como una especie de comisario político de Santiago Caputo y está ahí rondando. Hay que ver cómo logra Valenzuela desprenderse de eso y demás, pero claramente es un dato político que Patricia Bullrich haya reunido con el armador de Karina Milei de cara a lo que viene próximamente. John, Sagaz es el que esta semana tuvo problema por un comentario islamofóbico en las redes, ¿no? Y que salieron los Menem rápidamente a marcarle la cancha por eso. Sí, salió Sharif Menem a cruzarlo, exactamente. Lucas Luna. Ahí igual hay una disputa. La interna entre Karina y Caputo está ahí adelante. Exactamente, pero a nivel pibes, lo que sería la juventud, ¿no? Sharif Menem es parte de los pibes de Sebastián Pareja, de los Menem, de Karina. Es la juventud de Karina, digamos. Sharif Menem es como aire nuevo, ¿no? encarna el liderazgo de eso, y del otro lado están los pibes de Caputo, y Lucas Luna forma parte de ese protagonismo dentro de los pibes de Caputo. Así Bueno, que Johnny, así están las cosas en la Casa Rosada hoy. Bueno, la Casa Rosada es un puesto menor hoy. Pero estás en consideración para ir de corresponsal al balcón de Cristina. Esa José 1111 o si no Tacuarí, estoy para alguno de los dos, los nuevos centros de poder. Me acuerdo que en 2023 el centro de poder, yo me acuerdo que también estaba acá como acreditado en Casa Rosada y no pasaba nada porque todo pasaba acá a 50 metros en el Ministerio de Economía. A veces pasa esto, que deja de ser un centro de gravedad. Tené cuidado con Tacuarí, Johnny, porque ahí si te pones medio picante Bullrich te manda a la federal. Ya pasó en los despidos de 2001, en los despidos de 2022. Está complicado. Johnny, Vos un sabés que yo abrazo, siempre querido. lo cuento. Sí. No, lo último, yo siempre lo cuento esto. Yo laburé en Clarín, laburé en la redacción de Tacuarí hace muchos años, 2007-2008, y me fui en Clarín cuando... Pero yo no te vi, viejo. No, pero bueno. Pero... ¿Cómo? No te vi. Alguien me habló. No, yo tampoco, yo estaba en deporte, yo ya sé que estabas ahí en su momento, pero yo era muy jovencito, estaba en deporte, estaba en una sección histórica de deportes, y me fui de Clarín cuando entraba el humo de la quema del campo en 2008 entraba por las ventanas de Tacuarí. Era terrible ver eso. Era el Clarín K que se estaba transformando en un Clarín anti-K en ese momento. En ese momento me fui de Clarín. Quería decirles eso, nada más. Chau, los dejo. Chao, Johnny, un abrazo. Mirá vos, no sabíamos. ¿Y si es un doble agente? Lo venimos sospechando. Y si sí, o triple, dice el Tano, sí, de jamón y queso. ¿Qué harán ellos, no? Porque así como nosotros decimos, bueno, che, han perdido el protagonismo totalmente. La primera vez desde que asumió Milei, que no hablamos de Milei, ellos se deben dar cuenta también. Pero lo decías vos en la introducción, ¿qué están haciendo? Están acelerando el saqueo y el endeudamiento. Muy fuerte. Volando bajito, sin que nadie se entere. Sí, eso es muy Caputo. Sin generar resistencias. Claro. Con Milei en su ego trip europeo, disfrutando del mejor clima que puede ofrecer Europa en esta época. Mucho más que eso. No necesita más, la verdad. Para volver un poco y quizás redondear varios de los debates que tuvimos hoy, me parece que hay un tema que es central de todo esto, y que es que hagamos un cálculo muy escueto y digamos que Cristina todavía tiene el 15% de los votos. Yo creo que son más, pero digamos 15. Bueno, se está dejando a 1 de cada 8 personas sin la posibilidad de elegir a su candidato en una elección. Y eso tiene efectos
para la democracia que van más allá de la elección, van más allá de quién está en la boleta, quién no está en la boleta, cómo se define o no una interna. Es un montón de gente que ya siente que la democracia no es un sistema que los incluya. 1 de cada 8 en el mejor de los casos, 1 de cada 6, 1 de cada 5, 1 de cada 4. Eso cambia el país para siempre. Ayer había Perdón, la última vez que hubo una proscripción, fue una proscripción más amplia y demás, pero se tardaron casi 40 años en recuperar la democracia y tuvo que pasar la dictadura más sangrienta de la historia para llegar a ese punto. Yo no digo que haya que volver a esperar otros 40 años y una dictadura sangrienta, pero tampoco podemos hacer de cuenta de que ese problema no está. El paso que dio la Corte Suprema va mucho más allá de Cristina y tiene que ver con que en esta pendiente de estas democracias que vienen deshilachándose desde hace mucho tiempo ya, bueno, la pendiente empezó a ir en un sentido mucho más inclinado y eso puede tener como resultado la desafección con los problemas que trae que deje de votar gente, que muy bien los explicó acá Diego. Con 15 de cada 100 personas del padrón podés inventarte una mayoría que te permita avanzar en un montón de cuestiones. Y el problema de la violencia, porque la verdad es que yo no creo que la violencia sea la salida de esto. Yo estoy convencido de que la violencia siempre termina siendo un instrumento que utiliza más efectivamente la derecha y que los que ponen la sangre son los trabajadores. Ahora, si se me para alguien adelante a decirme, mira, yo no creo que este sistema me traiga una respuesta, yo no tengo argumentos para convencerlo. Yo no tengo argumentos para convencer a alguien que me diga, mira, yo creo que hay que romper todo. Porque la verdad es que te van cortando las escapatorias y en algún momento terminás encerrado y por algún lado sale, como dijo Milei, la gente algo hace antes de morirse de hambre. Bueno, la gente algo hace también antes de asumir que le quitaron absolutamente todos los derechos políticos. Y eso es algo que es una bomba, un tic-tac que está sonando. En este año y medio le quitaron los derechos económicos y ahora le quitan el derecho político. Entonces yo creo que ahí hay una bomba de tiempo en el corazón de la Argentina, de la sociedad y de la política argentina, que si no se atiende y no se desactiva, en algún momento va a estallar y va a ser peor para todos. Quiero aportar un elemento que es esta crisis de representación que viene siendo prolongada. En algún momento el kirchnerismo reencauzó, ¿no? Relegitimó en tiempo récord a la política después de esa crisis de representación. En algún momento yo pienso Cristina fue el dique de contención para que mucha gente no se fuera por fuera de los márgenes del sistema democrático y siguiera confiando. Sobre todo creo que eso pasó 2015-2019, en esa crisis tan profunda del macrismo, donde estaba la expectativa en lo que pudiera decidir Cristina. De hecho, en 2018 el lema del kirchnerismo era "hay 2019", Exacto. porque el clima en 2018 daba para pensar que el gobierno podía no terminar. Exacto, pero yo creo que en esta crisis no alcanza con lo que decidan los dirigentes entre cuatro paredes. Todos los dirigentes de todas las líneas del peronismo no resuelven esta crisis. Me parece que hay también un protagonismo social que va a tener que aparecer. Dejar de esperar a El Salvador, dejar de esperar de que un acuerdo de cúpula resuelva esta crisis. Me parece que es una crisis más profunda. Ahora, obviamente es importante la oferta electoral. Pero este cuarto y todo kirchnerismo eso. es cupular, ¿eh? El cuarto Por eso, kirchnerismo entonces es la sociedad cupular. está afuera, o una parte importante. Por eso, Pero ¿y la sociedad sola hasta dónde llega? Porque la sociedad sola cada día va a ir menos, cada día, si no hay una organización atrás del descontento, ¿sola la sociedad? No, hay distintas expresiones, ¿no? Claro, se Cristina es radicaliza. institucionalista, lo dijeron varios. Bueno, no alcanza para mí, para esta crisis, con una propuesta institucionalista. Y me parece que no es la única institucionalista, que son demasiados los dirigentes que solo entienden el juego democrático. Vos tenés una guerra de poder, tenés actores muy poderosos que están jugando a su manera, con una violencia muy clara. Y me parece que va a haber otras expresiones sociales, protestas, reclamos y otras que no podemos imaginar. Las mismas protestas que existían se van a poner más potentes, más hostiles, más complicadas. Ya se venían poniendo más potentes sin esto por la situación económica. Ujú. Digo, el último mes y medio. Y había una vimos confluencia, Tierra del además. Fuego, Es vimos una articulación. Catamarca, se puso más picante acá en Buenos Aires, en el conurbano. Bueno, esto lo que hace es acelerar ese proceso de descomposición. No, yo decía que, parafraseando a Horowitz, hay 4 kirchnerismos a mi modo de ver. El primer kirchnerismo, el de la reconstrucción de la autoridad presidencial, la reconexión de la política con la sociedad, el de la transversalidad, el de Néstor Kirchner y Cristina yendo al Congreso del PJ para decirle que se metan la marcha en el orto.
era un kirchnerismo mucho más amplio que el peronismo y es el que finalmente le dio fisonomía al kirchnerismo como identidad política incluso. El segundo kirchnerismo es el kirchnerismo que recién referían. Después de la crisis con el campo. El de post-2008. Claro, el después de la crisis con el campo, que está obligado a reconectar a la sociedad entre sí. No solamente al gobierno con un sector de la sociedad, sino a la sociedad entre sí, y es el que emerge de la épica de mayo. El tercero es el que está esos 4 años en el despoder. Situación inédita para el kirchnerismo porque nació en el poder. Situación inédita en el despoder que hacía. Bueno, institucionalista, hay 2019, proteger la continuidad democrática. Y este cuarto kirchnerismo que creo que está en una transición, que no sabemos hacia dónde va, pero que tiene una fisonomía muy cupular, muy de dirigentes, muy endogámica, muy de mirarse hacia adentro, de prestar atención a cada pliegue del ombligo. Bueno, ese es el kirchnerismo que hay tenemos que ver ahora. si Cristina decide que su partido es la Cámpora, aunque es la presidenta del PJ, seguramente tiene que dejar de serlo ahora, ¿no? Porque en los últimos tiempos ella tenía ese discurso, más o menos. Ahora, todo esto puede hacerlo replantear, ¿no? O sea, ponerle que sea así. La verdad que nos dijeron así, a Nico, a mí, todavía no está confirmado eso de que vaya a ser Máximo. Eso no necesariamente significa que se recuesta totalmente sobre la Cámpora, pero es una señal fuerte. Para mí, esta etapa que se abre ahora, creo que lo viene diciendo Nico desde ayer, transita el camino de lo novedoso, digamos, ¿no? No sabemos qué va a ocurrir. Me da la sensación que, por lo menos por impulso, el impulso que vimos en estas horas es mantenerse endogámico, mantenerse cupular, mantener incluso hasta el reclamo judicial apunta a eso, el reclamo judicial de mantener el departamento acá, como claro. un búnker político, va a potenciarlo. Ajá. Lo va a potenciar. Porque, insisto, ayer había tres opciones sobre la mesa. Ya nos vamos, digo esto rápido. 3 opciones sobre la mesa. Convocar al voto en blanco y recrear la épica del 55. Sería un error enorme. Hubo coincidencia en que sería un error, y lo dijo Máximo anoche, sería un error. Lo dijo, sí. La segunda opción, seguir presionando para la unificación electoral, cosa que la Cámpora había hecho inmediatamente después. Lo hizo Teresa García, lo hizo. Sí. Me parece que eso también se está descartando. El propio Máximo ayer dijo hay que votar en septiembre y en octubre. Se descartó esa segunda opción. La tercera opción es participar de las elecciones. Si vas a participar de las elecciones, no te conviene que se incendie todo, porque el todo incluye también tu opción electoral. Claro. Entonces me parece que el camino elegido es ese. Me da la sensación, ¿eh? A mí me decían que Cristina ayer pedía calma. Y ¿Participar de las elecciones? Claro. Me parece que es lo que se fue a decir anoche al programa de Gustavo Sí, Silvestre. pero no es menor que hoy de otra nota, Máximo, es decir, aparentemente está siguiendo un camino. Che, yo me tengo que ir, lo dejo con Adrián Murano, que sabe mucho más de todo esto que nosotros. No, sí. Por eso es el jefe de redacción y nosotros somos unos simples nada. Bueno, digamos todo. Bueno, un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias. Chao. En un país complicado, una radio sin vueltas. El Destape 1070, radio.